tiene como título Caminemos bajo su obediencia. Caminemos bajo su obediencia. En el principio se va a dar cuenta que de pronto el título no tiene nada que ver, pero al final va a entender y le va a poner la lógica. Bueno, comencemos. Todos aquí presentes nos preguntamos por el futuro. Quien diga que no es un mentiroso. Todos los aquí presentes nos preguntamos por el futuro. Si hay algo importante para el ser humano es qué va a pasar mañana. Y Dios me hablaba y me decía, para mis hijos, eso como que se multiplica por quién sabe cuántas a la potencia y se vuelve aún más importante. Para el cristiano, el futuro se convierte en algo aún más importante que para la gente que está allá afuera. Y se los voy a demostrar. Siempre que tú vienes aquí a la iglesia, o por lo menos la mayoría de las veces, están esperando que el ministro o quien predique, el pastor, te ponga la mano y te diga lo que va a pasar con tu vida. O que te diga, todo va a estar bien. Ese todo va a estar bien está en el futuro. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Venimos siempre con esa expectativa de que nos tranquilice en el futuro. De que nos digan algo positivo para el mañana. O algunos vienen buscando que les digan, vas a ser apóstol. O vas a ser pastor. O vas a ser evangelista, o vas a ser profeta. Y vienen en búsqueda de que Dios nos revele el mañana. Él en su infinita misericordia muchas veces lo hace, otras veces no. Y cuando Él no, ahí es donde entra el problema. Y por eso mucha gente cree cualquier cosa y a cualquier persona. Eso nos lo ha enseñado el pastor, nuestro pastor, mucho. Entonces viene cualquier persona acá, que bueno, gracias a Dios el pastor tiene mucho discernimiento de espíritu y no es que trae a cualquiera acá. Pero de pronto en enlace o de pronto por las redes sociales escuchamos algo y enseguida vamos creyendo porque tenemos una expectativa del mañana. Y como siempre que nos hablan del mañana, muchas veces nos hablan bien. Los profetas de estos tiempos hablan bonito del mañana. Entonces uno tiende a creer con facilidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 6, versículo 34 dice lo siguiente. Mateo 6, 34 dice lo siguiente. No le pasé la cuestión. Dice así. ¿Ya está ahí? Así que, yo creo que usted conoce esto, no os que afanéis por el día de qué, de mañana. Yo creo que este es un versículo literal, aquí no hay que ponerle tanta ciencia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué pasa? Basta. Ajá. O sea que uno está duplicando el afán cuando pensamos en el mañana. ¿Me está escuchando? Cuando usted piensa en el mañana, está duplicándose las preocupaciones. Y no es que no tengamos que planear las cosas. Eso es diferente. No voy a hablar de eso. Por eso a veces vivimos desesperados, preocupados, desesperados, preocupados. Porque a nuestras preocupaciones les estamos añadiendo el día de mañana. Ahora bien, a pesar de ese versículo, nosotros pensamos en el mañana. ¿Amén o no amén? A pesar de que, y es más, a pesar de que Dios te va a hablar en esta mañana, posiblemente cuando salgas de aquí vas a pensar en qué vas a hacer mañana.
y los problemas que tienes, etc. Definamos qué es el mañana. Para usted, ¿qué es el mañana? Yo soy maestro. Entonces, es una pregunta, en este caso, que si quiero que alguien diga algo. A ver, para usted, ¿qué es el mañana? Sé que bueno, los que se atrevan, vamos a escuchar diferentes definiciones. Pero, ¿qué será el mañana? Están como mis estudiantes cuando les hago una pregunta. Y uno sabe lo que sucede o lo que sucede a un profesor cuando hace una pregunta en un salón de clase y el silencio rotundo en el salón. Yo enseguida voy abriendo mi carpetica y voy buscando y voy a dedito. Y ahí enseguida la gente se pone. El mañana es el destino. Vamos a definir así el mañana. El mañana es el destino. ¿Y qué es el destino? Si yo digo que ahorita a las 12 voy a salir de aquí y voy para mi casa, ¿cuál sería mi destino? Mi casa. Entonces el destino es el lugar a donde vamos a llegar. Vamos a espiritualizarnos enseguida. Entonces, el destino es el lugar donde Dios te va a llevar. Repito, el destino es el lugar donde Dios te va a llevar. Y siempre le preguntamos a Dios por eso. Señor, ¿dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿O no? Y queremos saber cuál es nuestro destino. Y por eso la gente acude a divinos y se lucran porque la gente quiere saber su destino. Quiero decirte algo, para los que también están viendo por las redes, el único que conoce el tiempo futuro es Dios. Satanás no puede conocer el futuro. Él conoce el pasado. Y cada vez que consultan a personas de estas, que son unos charlatanes, comienzan hablando del pasado, porque Satanás conoce tu pasado, no conoce tu futuro, y te predisponen enseguida, y la persona cree, ay, me dijo que X cosa, una cosa que nada más conoces tú. Wow, me desnudó. Sí, sigue creyendo. Y ¡pum!, te atrapan. Claro, a ninguno de los presentes le pasa porque ninguno de nosotros consultamos a divinos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Y si consultó, rompa esa maldición. Ahora bien, ¿qué es lo que se nos olvida cuando queremos saber el destino? ¿Qué es lo que se nos olvida? ¿Qué es lo que usted cree que se nos olvida cuando queremos saber el destino? Se nos olvidan dos cosas bien fundamentales. Y ahí es donde, como decimos popularmente, la puerca tuerce el rabo, dicho popular costeño. Lo primero es que en todo destino tienes que cumplir un propósito. Yo voy lentico, pero espero que usted vaya escuchando. Todo destino, o sea, todo lugar a donde nosotros queremos llegar, tiene que tener un propósito. Se lo voy a explicar. Entonces, yo voy para mi casa, ese es el destino. ¿Qué voy a hacer en mi casa? Ese es el propósito. Entonces, Arsenín, para no tomar otro nombre y nadie vaya acá, Arsenín, Dios lo va a hacer un profeta. Y ese es el destino de Arsenín, profeta. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando sea profeta? Ese es el propósito. Entonces, lo segundo importante es que todo propósito, o más bien, que todo propósito
tiene un camino. Entonces aquí hay tres elementos: un camino, un propósito y un destino. Voy a repetir: un camino, un propósito, un destino. No hay destino sin propósito y no hay propósito sin camino. Un trabalengua, lo voy a repetir: no hay destino sin propósito y no hay propósito sin camino. Y ahí es donde comenzamos a tener serios, pero serios problemas. Porque hay que entender ahí dos cosas fundamentales. La primera es que es en el camino donde se muestra el propósito. Y nosotros queremos adelantarnos a las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando acá viene alguien y le dicen vas a ser pastor o vas a ser evangelista o cualquier ministerio, entonces la persona cree que ya lo es y al día siguiente quiere formar su rancho aparte, como decimos nosotros. Entonces la pregunta es, ajá, ¿y tú sabes qué vas a hacer cuando seas pastor? Porque el destino puede compartirse por varias personas. Ojo, muchas personas son pastores, muchas personas son profetas, o sea, comparten el mismo destino, pero todas tienen un propósito diferente. El propósito de nuestro pastor es completamente diferente al propósito de cualquier otro pastor en el mundo. Porque nuestros propósitos son únicos, así como tú lo eres. Dios nos diseñó y nos va a poner en un lugar para que tú hagas algo específico. Ese es tu propósito. Ahora bien, y la cosa se pone acá más fuerte. Todo propósito en tu vida no es para que tú crezcas como persona. Eso va incluido ahí, pero ese no es el objetivo. Tampoco es para que crezca como el ministerio. Entonces, ay no, una iglesia enorme. Y se vanaglorean. O porque toco la batería y wow, soy un bárbaro. Que no lo soy, pero ya Felipe está tocando más que yo. No es para eso. El propósito de tu vida es para servir. El propósito de Jesús, ¿cuál cree usted que fue? El propósito de Jesús fue salvación. Y la salvación es un servicio. O sea que cada cosa que Dios necesite que tú hagas es para el que tienes al lado. Yo estaba ahí con Dios, Señor, ¿será la palabra? ¿Será la palabra? Usted sabe siempre que comienzan esas dudas a veces. Y vine el miércoles, casi que no venía el miércoles, y vine. Y Dios dio una palabra bien hermosa y me confirmó. Ayer casi que no venía. Y vine tarde. Y Dios me confirmó a través del pedacito de prédica que escuché, que esta era la palabra. Todo lo que usted tenga que hacer en la obra del Señor es para quien tienes al lado. No es para ti. Por eso Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Lo que pasa es que ahorita no invertimos las cosas, ¿no? Exacto, ahora queremos que nos sirvan. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto que he dicho, que es la introducción, lo más importante entonces de esas tres cosas que dije es el camino. El camino, el propósito y el destino. Entre las tres cosas, hoy el Espíritu Santo te dice que lo más importante es el camino. El camino por donde vayas a atravesar. Entonces tenemos que tener claro que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Amén o no amén? Dios tiene un plan contigo, tiene un plan conmigo. ¿Qué quiere decir eso, Vivian? Que Dios tiene un destino, un propósito y un camino para ti. A veces se nos revela el destino y ese destino muchas veces lo confundimos con el propósito. Y comienzan las enredapitas en nuestras vidas.
Sin embargo, muchas veces, y aquí es donde viene el punto del mensaje, el camino que nosotros recorremos para llegar a nuestro destino no es la voluntad de Dios. Y aquí comienza Dios a remover los estanques. Muchas veces el camino que nosotros tomamos no es la voluntad de Dios. Y por eso, porque no es la voluntad de Dios el camino que tú estás tomando, no se te ha revelado el propósito. Esto es terrible porque cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, Dios mío, a veces estamos caminando, valga la redundancia, un camino que no es el correcto, me voy a adelantar. Y usted está afanado, Dios mío, ¿qué? El propósito, el propósito. ¿Cómo se te va a revelar un propósito en un camino equivocado? Porque entonces no estás aprendiendo lo que necesitas aprender. Cuando nosotros caminamos por el camino que Dios quiere, vamos a aprender lo necesario para cuando lleguemos al destino, o sea, tu propósito. Dios nos lo va a mostrar. Pero como nosotros somos expertos en tomar varios atajos, pues los atajos nos llevan a unos lugares donde no tenemos que estar. No me voy a seguir adelantando para que no se rompa el orden del mensaje. Entonces, ¿qué nos saca del camino de Dios, hermano? ¿Qué es lo que nos saca del buen camino? Nuestras propias decisiones. ¿Amén o no amén? Nuestras propias decisiones nos sacan del camino, el cual nos lleva a un camino diferente. Hacemos que Dios guía. Cuando nuestras decisiones nos sacan del camino, mire lo que pasa. Hacemos que Dios, en su voluntad perfecta, trace o haga cosas que no quería hacer. Voy a leerlo como lo tengo acá. Hacemos que Dios trace caminos los cuales en su voluntad perfecta no quería preparar. No quería, no que no lo tenía preparado, porque Dios sabe y conoce todo. Él sabe lo que necesitamos. Pero no lo quería preparar, no era su voluntad perfecta. Y ahí está el problema. Cuando Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas, que lo vamos a ver más adelante, que no son su voluntad perfecta, son para meterte en el camino correcto. Y ahí comienzan los problemas. No es lo mismo llegar al destino por el camino de Dios que llegar al destino por nuestros caminos. Y lo vamos a ver más adelante. Y hay personas que ni llegan al destino cuando trazan sus propios caminos. Bueno, Arsenín, ¿la Biblia qué? Vamos a entrar en la Biblia. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de esto que estamos hablando. Número capítulo 14. Vamos a buscar ahí. Luche con el sueño, luche. Pelee. Números 14, versículo 1. ¿Ya está ahí? Dice, el primer ejemplo que vamos a hablar es del pueblo de Israel. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, uy, terrible, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean
por presa, y esto yo lo puse en rojo, lo que viene ahorita, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Eso último que leímos es la decisión del pueblo de Israel de tomar un camino diferente al que Dios les había trazado. Y eso tiene sus consecuencias o tiene sus problemas. El primero, o una de las cosas que podemos ver ahí, es que vamos a leer unos versículos más adelante. Capítulo 14 del mismo número, versículo 22. Mire lo que pasa cuando comenzamos a tomar caminos diferentes. Yo sé que Dios le está hablando a varios aquí. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído ¿qué? ¿No han oído qué? Mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Diana, eso es terrible. Lo primero aquí es que muchas veces Dios toma decisiones fuertes o permite circunstancias fuertes en nuestras vidas por nuestras decisiones. ¿Qué es lo que todavía no has visto? Fue lo primero que me pregunté. ¿Qué es lo que aún no has visto? Porque esta gente no vio la tierra prometida. Los que Dios está diciendo ahí no entraron a la tierra prometida. O sea, no la vieron. Porque ellos decidieron que se iban a volver. Iban a tomar un camino alterno. Entonces, no vieron la tierra. La pregunta que me asaltó a mí enseguida fue, ¿qué no he visto yo? ¿Qué no ha visto usted? Porque hemos tomado, y todos aquí presentes hemos tomado caminos diferentes. Y esos caminos que has tomado no han permitido que veas cosas. ¿Qué cosas? No sé. Yo conozco mi vida, no la de usted. En este punto de la historia, quiero ser claro aquí, y aquí voy a romper algo. En este punto de la historia, el pueblo de Israel ya había visto milagros. Había visto cómo Dios actuaba en el desierto. Había trazado o había caminado por el desierto. Y estaban a unos días ya de entrar a la tierra prometida. Entonces me lleva a decir lo siguiente. Ellos estaban a un paso de la tierra prometida. Y por tomar esa decisión, voy a utilizar aquí el costeñol, se tiraron 40 años más. Entonces, yo creo que a buen entendedor pocas palabras. ¿Cuántas veces hemos estado al frente del milagro? Y hemos decidido tomar un camino más largo. Y decimos, Dios, es que se demora. Bueno, si se demora es porque tú tomaste un camino más largo. Y me voy a atrever a decir algo aquí. Para Dios ya era el tiempo de entrar a la tierra prometida. Dios no necesitaba 40 años más. Y ahí la palabra es clara. Él no necesitaba meter a Israel 40 años más.
No necesitaba preparar más. Ya ellos estaban listos para la tierra. Arsenín, si usted lee, lo voy ¿cómo es la palabra? Se me escapa el término. A motivar, pero más que motivar era algo un poco más violento. A retar, a retar. Que lea la historia del pueblo de Israel cuando pasó los 40 años en el desierto y busque qué problemas tuvieron. Mire, yo he escuchado, y yo sé que usted también ha escuchado, que hay gente que muy folclóricamente habla del desierto. No, estoy por el desierto, porque tienen un problema, bueno, pues del cielo a la tierra. No, yo estoy siendo procesado, voy por el desierto, hermano Bocio. Dios mío. Y están en el desierto y la ropa se le desgastó, las chancletas se le partieron, tienen calor y tienen frío en la noche. ¿Qué desierto es ese? Si usted lee, el pueblo de Israel no pasó ni un solo problema en el desierto. Todo Dios se lo suplía. Lea, lo reto a que lea. Tenían hambre, se les gastaron las vestimentas, los calzados. Si venía algún ejército ahí, lo ponían en su lugar enseguida. En el desierto hace mucho sol, había una nubecita. En la noche hace frío, ¿verdad? Fuego. Entonces, ¿cuál fue el problema que pasaron por el desierto? Entonces, me lleva a decirle a usted, porque ya Dios me lo dijo a mí, que hay dos desiertos. Hay un desierto que nosotros tomamos y hay un desierto que Dios tiene preparado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué desierto estás? ¿En qué desierto estamos? Porque si estamos en el desierto de Dios, no vamos a tener falta de nada. Dios te va a procesar, porque no es que Dios es folclórico tampoco. Dios te va a procesar. Y Dios te va a enseñar lo que Él necesita enseñarte en el desierto. Pero no vas a tener dificultad de nada. Ahora, cuando pasamos por el desierto que nosotros mismos decidimos, ahí sí pasamos problemas. Entonces, cuando pasamos por el desierto que nosotros decidimos, hermano Bocio, es muy, pero muy, pero muy positivo que podamos perecer. No quiero decir 100%, pero un 99.9%. ¿Sabe por qué? Porque los que pasaron por el desierto, los culpables de los 40 años, todos perecieron. Y no perecieron los que no fueron culpables. O sea, los que estaban en el desierto de Dios. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida. El resto todos se quedaron en el desierto. Entonces me lleva a pensar de que cuando uno está en el desierto que tomamos nuestras propias decisiones, una alta probabilidad podemos perecer en el desierto. Tu problema, si no es un problema en donde Dios te puso, porque Dios a veces permite cosas, si no fueron nuestras propias decisiones, posiblemente podamos perecer. El segundo ejemplo, para ir concluyendo, el segundo ejemplo es la vida de Jonás. Creo que ese es uno de los ejemplos más claros para hablar de esto. La vida de Jonás. Vamos a buscar en Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás capítulo 1, versículo 3. Este también es bien terco.
Jonás fue terquísimo, igual que nosotros. Ay, no se ríen. Jonás capítulo 1, versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de quién? Bueno, usted ahora mismo, como nosotros tenemos la Biblia y nos han predicado, y hemos leído la palabra, pues sabemos que vivían de la presencia de Dios. Pero Jonás pensaba de que si él se iba a Tarsis, Dios no estaba en Tarsis. A veces uno dice, no, me voy para tal parte, uno cree que Dios no está ahí, y Dios está en todos los lugares. Por eso no debemos hacer cosas malas, porque Dios está en todas partes. Siempre hacemos así, 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 se nos olvida mirar para arriba. No, y a veces miramos para arriba. Se nos olvida mirar para adentro, que es donde tenemos al Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y se contrita y se entristece. Se nos olvida eso, ¿eh? Bastantes veces se nos olvida. Ahora, ¿qué pasó en el camino de Jonás? Entonces, hay dos cosas que tenemos que aclarar antes. Primero, todo lo que vivió Jonás lo vivió por su culpa. Y el camino que tomó Jonás fue sus decisiones. Eso lleva a decir varias cosas. La primera, y aquí, fuera espíritu de religión. Fuera, 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 todo espíritu de religiosidad aquí, fuera, fuera. Espíritu Santo, abre los corazones. Sí, porque voy a decir algo que usted está acostumbrado a escuchar, pero de otra manera. Dios, para los que están dormidos, no tenía preparado un pez. Dios no tenía preparado un pez. Bueno, para los religiosos se lo voy a decir de otra manera para que lo acepten. El pez no era el camino que Dios tenía preparado para Jonás. Ahora sí. Pero es lo mismo. Dios no tenía preparado un pez para Jonás. Nunca. ¿Sabe qué fue el pez? Y aquí hay, terrible. Yo dije, Dios mío, perdóname. Yo comencé a pedir perdón enseguida. El pez fue un recurso que Dios utilizó para que Jonás fuera a su destino. Ojo, porque es posible que Dios esté utilizando muchos recursos para nosotros. Y esos recursos no sean el plan perfecto de Dios. Tengo que detenerme aquí. El pez fue un recurso, algo que Dios utilizó. Dios no había preparado ese pez para Jonás. Pero con Jonás se fue para allá. Entonces Dios dijo, bueno, entonces vamos a meterle un pez y grande, que se lo trague, que no lo mate. ¿Cómo duró Jonás 3 días y 3 noches en ese pez? Es más, ¿sabe una de las inquietudes que le dije a Dios, me pregunté al Espíritu Santo, no tuve respuesta, ojalá Dios le hable a usted, es, ¿en qué momento Jonás comenzó a orar? ¿Oró el primer día? ¿Oró el segundo? ¿Oró el tercero? ¿Oró la última noche? ¿En qué momento? ¿Sabe qué es importante en qué momento oró Jonás? Porque si Jonás no oró desde el primer día, Jonás es bien, pero bien cabeza dura. Porque ¿cómo es posible que lo traga un pez? Yo creo que pasó lo siguiente, hermano. Esto es, tengo que aclarar, es mera imaginación. Pienso que Jonás lo tragó el pez y él pensó, ya estoy muerto. Pero cuando comenzó a pasar las horas y el tiempo y él decía, bueno, sigo vivo.
todavía estoy vivo. Y de pronto dijo, bueno, hay esperanza. Y oró a Dios. Y Dios lo sacó del pez. Ahora, toda la experiencia dentro del pez fue consecuencia de la decisión de Jonás. No es que Dios quería tratar con Jonás en el pez. Es más, le digo aún más. Usted lee la oración de Jonás, no la vamos a leer. Usted lee la oración que hizo Jonás, si más no me equivoco, en el capítulo 2. Jonás ni se arrepiente. O sea, él cuando ve que no se muere, le dice a Dios, bueno, llévame para donde me querías llevar. Lea con detenimiento, como dicen entre líneas. Y en el capítulo 4 se reafirma lo que les estoy diciendo. Y esto que le pasó a Jonás nos muestran a nosotros dos cosas bien importantes. La primera es que nosotros tenemos que tomar una decisión o tenemos que tomar la actitud de Jonás y es volver al destino o morir en el pez. Ojo, nosotros tenemos que estar, Arnold, o cuando estemos dentro del pez, porque mucha gente hay gente que está dentro de peces. O volvemos a Tarsis o nos mata el pez. ¿Dónde está la clave, pues? Si se quiere llamar de alguna manera. Que usted tiene que reconocer que está en un pez. Para Jonás era facilito. Me tragó un pez, me tiraron y me comió. Para nosotros a veces es un poco más difícil identificar que estamos en un pez. Y recuerda que ese pez no es la voluntad perfecta de Dios. Fue un recurso que Dios utilizó para jalarte las orejas. Ahora, si tú no identificas que estás en el pez, puedes también perecer en el pez. Entonces aquí hay que tomar una actitud, que fue la actitud que tomó Jonás. Bueno, llévame a Tarsis. Y en este caso, para Jonás sí fue a su destino. Pero ¿cómo llegó al destino? Ahí están las dos cosas. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, a los que Dios decidió cortar. Pero Jonás sí llegó a su destino y sí cumplió su propósito. El destino de Jonás era, ¿cuál era? Nínive. Y el propósito era predicar en Nínive para que se arrepintieran. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. El cuento es de qué forma. Entonces, muchas veces llegamos al destino y cumplimos el propósito, pero ¿de qué forma? ¿Por qué? Porque hemos tomado caminos diferentes y en esos caminos hemos perdido cosas muy valiosas para cumplir de mejor manera el propósito y el destino. Por eso, aunque tenemos que tomar la actitud de Jonás, de querer encauzarse nuevamente, tenemos que cumplir con cada situación que Dios necesita en nuestras vidas. Lo que nos quiere enseñar, reconocer, cosa que no hizo Jonás, todos lo sabemos, capítulo 4. El camino que Dios quería trazar para Jonás estaba diseñado para tratar con el corazón de Jonás, no para meterle miedo y volviera al destino. ¿Me estoy explicando? Dios quería tratar con Jonás no para meterle miedo, porque el pez fue, vaya, regrese. Él quería tratar con su corazón. Dios quería revelarle a Jonás su amor y no lo pudo hacer en el pez. Mi querido hermano, no lo pudo hacer en el pez. Eso se demuestra en el capítulo 4. Jonás no pudo sentir el amor de Dios. Jonás sabía lo que Dios podía hacer. Y eso está, vamos a leer capítulo 4 de Jonás
versículo 1. No lo tengo acá. Vamos a leer. Pero Jonás, ¿qué pasó con Jonás? O sea, se entristeció. ¿En qué? Extremo. O sea, que se quería morirse. Cosa que le dijo a Dios. ¿Y se qué? Y se enojó. Mire, cuando Jonás terminó de hacer el propósito en el destino que Dios le impuso, le dio rabia. Porque Jonás no perdonó nunca a Nínive o los habitantes de Nínive. Entonces Dios no pudo tratar con el corazón de Jonás, porque Jonás tomó un camino distinto. Entonces muchas veces nuestros caminos hacen que nuestros destinos se acorten o se alejen. Escúcheme bien lo que voy a decir. Si estaba dormido, despiértese, y esto es bien importante. Muchas veces nuestros caminos, los que nosotros tomamos, hacen que nuestros destinos se acorten, como en el caso de Jonás, porque el pez lo llevó rapidito, o se alejen, como en el caso del pueblo de Israel con sus 40 años. Y eso es supremamente peligroso, Vivian, porque posiblemente cuando se acerca al destino no estés preparado, como en el caso de Jonás. O cuando se aleja el destino, nos frustramos, como en el caso del pueblo de Israel. Entonces eso es peligrosísimo. Por eso nosotros tenemos que tomar el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y ahora, pues, ¿cómo podemos nosotros tomar ese camino? Creo que ya han podido entender qué es lo que Dios quiere hablarles. La respuesta está en los mismos dos ejemplos. El camino correcto es la obediencia. Y ahora sí, el mensaje, el título del mensaje cobra sentido. El camino que Dios ha trazado, Vivian, tú lo vas a poder tomar cuando obedezcas. Qué diferente hubiese sido si estos dos ejemplos hubiesen obedecido y hacían lo que Dios les había mandado desde el principio. Tomamos un camino diferente cuando no obedecemos. Ahora, la obediencia es un acto de fe. Y ya con esto comienzo a concluir. La obediencia es un acto de fe, porque muchas veces obedecer es imposible. ¿Y qué es lo único que hace posible las cosas? La fe en Dios. Por eso, para poder obedecer, necesitamos tener mucha fe. Mucha fe. Porque tal vez Dios te quiere dar un negocio, pero por tu incredulidad no te lo ha dado. Y estás tomando un pocotón de caminos y estás allá perdiendo dinero, tiempo, que ahorita el tiempo es oro, no al revés. Lo que realmente es oro es el tiempo. Y Dios acá con un camino perfecto. Simplemente hay que obedecer. El ejemplo de eso es Jesús. Jesús es el camino perfecto de la obediencia. Por eso Jesús le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando Jesús obedeció, se cumplió el propósito y el destino en su vida. ¿Sabe cuál era el propósito y el destino de Jesús? El destino de Jesús era la cruz y el propósito la salvación. Y cuando Él cumplió esas dos cosas, aquí estamos. Ese es el resultado. Usted y yo. Gloria a Dios.
Usted y yo somos el resultado de la vida de obediencia de Jesús. Somos el resultado de que Jesús haya tomado y decidido el camino que Dios, su Padre, le había trazado. Y cuando Jesús cumple el propósito, llegando al destino, lo mejor de todo es que lo hace con amor. Entonces, cuando tú llegas al destino y comienzas a cumplir el propósito, como tuviste un buen camino, lo haces con amor. Y sirves con amor. Muchas veces es posible que tomar el camino que no es, esté truncando tus milagros. Muchas veces es posible que no hayas llegado a tu destino por tener o tomar un camino distinto. Muchas veces o puede ser posible que no se te haya revelado el propósito porque estás en un camino diferente. Para esos que creen o para esos que dicen yo no estoy en el camino correcto, hay una palabra para ti. Y quiero que con tu Biblia abierta o ahí en las pantallas busquemos en Jeremías capítulo 33 y nos colocamos sobre nuestros pies. Jeremías capítulo 33. Para ti que estás en el desierto de tus decisiones, para ti que tal vez has tomado el camino que no es el correcto, o para ti que necesitas una palabra hoy, el Espíritu Santo quiere decirte estas palabras. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad y medicina. ¿Y qué más dice? Y los curaré. Wow. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué lindo. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y haré, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cierren sus ojos.